El siguiente problema corresponde al concepto de densidad, peso específico y gravedad específica. Y dice de esta forma: ¿cuál sería el volumen de mercurio de gravedad específica 13.54? Que tendría un peso igual al de 0.023 metros cúbicos de aceite de ricino, cuyo peso específico es de 4.92 kN sobre metro cúbico, como se indica en ese lugar. ¿Ya? Entonces, para resolver el problema, debemos preguntarnos qué es lo que nos piden. Nos piden el volumen de mercurio, ¿ya? Y entonces a partir de ello seleccionaremos los datos apropiados en dicho problema. Datos. El primer dato es el volumen de mercurio, que es la incógnita. El segundo dato, la gravedad específica del mercurio. El tercer dato, el volumen del ricino. Y el cuarto dato, el peso específico del ricino. Este último lo anotamos en newton sobre metro cúbico. Recuerde que acá aparece en kilonewton sobre metro cúbico. Amplificándolo por 1000 da en newton sobre metro cúbico. ¿Ya? Para resolver el problema necesitamos saber algo muy importante, y eso muy importante está en la siguiente parte del encabezado, donde dice tendría igual peso, ¿no es cierto? Hablan de una igualdad de los pesos. Por tanto, como hablan una igualdad de los pesos, debemos asumir que el peso del mercurio es igual al peso del ricino. El peso del mercurio es igual al peso del aceite de ricino. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que nos indican el peso de los distintos líquidos o fluidos? Veamos. La primera, el peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. La segunda, el peso específico es el cociente entre el peso y el volumen de un determinado fluido. Como en este caso no se obtiene la masa y lo que sabemos es la aceleración de gravedad, pero la masa no la sabemos por ninguna parte, no podríamos ocupar la primera, por lo tanto se debe eliminar. Ahora, la ecuación que nos queda visible es esta, y en sí el volumen, ya sea el volumen del ricino, lo tenemos, ¿no es cierto? El volumen del mercurio es la incógnita, y tenemos el peso específico del ricino y tenemos la gravedad específica del mercurio, que es 13.54. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar otra ecuación que tenga lo que es gravedad específica y peso específico, ya que por el lado del peso específico va la ecuación de peso. El peso específico partido por el peso específico del agua nos daría lo que es la gravedad específica, tal como indica esa ecuación. Y hemos anotado también el peso específico del agua, ya que interviene en esa ecuación. Por lo tanto, para esta ecuación tendríamos el peso específico del mercurio, que lo podríamos calcular con la gravedad específica, ya que ahora tenemos gravedad específica y peso específico del agua. Podemos calcular el peso específico del mercurio. Y teniendo el peso específico del mercurio y el peso específico del ricino, ¿no es cierto?, podemos utilizar esa ecuación para ambos pesos. Como ambos pesos son iguales, la idea es despejar el peso e igualarlo, ¿no es cierto? Y eso es lo que haremos ahora a continuación. La idea es despejar el peso. Por lo tanto, el volumen que está dividiendo pasa al otro lado en su forma inversa, que es la multiplicación. Entonces va a quedar peso específico por volumen va a ser igual al peso, ¿no es cierto? De esta forma. De esa forma obtenemos la ecuación
para el peso. Ahora, como se sabe que el peso es el peso específico por el volumen, donde aparezca la W de peso, reemplazaremos eso, quedando la siguiente ecuación. El peso específico del mercurio no lo tenemos, pero lo podemos calcular. El volumen del mercurio es la incógnita. El peso específico del ricino, del aceite, lo tenemos, y el volumen del aceite también lo tenemos. Marcamos de color negro esas dos porque son variables que las tenemos. Observe, están ahí donde apuntan mis dedos. La variable más importante del problema es el volumen del mercurio, se ha pintado de color rojo. Y el peso específico del mercurio no lo poseemos, pero sí sabemos la gravedad específica del mercurio. Entonces, empleando esta ecuación de acá, podemos calcular el peso específico del mercurio. El peso específico del agua, como está dividiendo, puede pasar multiplicando. Ahora solamente se debe valorizar. El peso específico del agua es 9.810 por la gravedad específica, que es 13.54. Eso va a dar el peso específico del mercurio. Eso da un valor de 132.827.4. Sería el peso específico del mercurio. Lo anotamos de esta forma para que se vea más lindo. Newton, metro cúbico, unidad de peso específico. Ahora procedemos a reemplazar esta cantidad donde corresponda y los otros valores también donde corresponda, sin la unidad de medida. El peso específico del mercurio son 132.827.4. Se reemplaza acá. 132.827.4 por el volumen del mercurio, y va a ser igual al volumen del aceite por el peso específico del aceite. Entonces, el peso específico del aceite es de 9.420 por el volumen del aceite, que es 0.023. De esa forma. Bajamos el 132.827.4 por volumen del mercurio y resolvemos este producto. Esto nos da 216.66. De esa forma. Ahora, el peso específico del mercurio, como está multiplicando, pasa de su forma inversa hacia el otro lado. De multiplicación a división. Entonces, ahora solamente queda resolver la división. Y eso en la calculadora da un volumen para el mercurio de 0.00163, según lo que me indica la calculadora, en metro cúbico, que es la unidad del volumen. Y con eso hemos terminado este problema. Muchas gracias por su atención. Bueno, y para concluir, cabe destacar que este es un problema, adaptado del libro Robert Mott de mecánica de los fluidos, ¿no es cierto? Y le realizamos unos pequeños cambios en los números para que usted lo pueda realizar con los números que vienen en el texto. Ya, de antemano, muchas gracias por su atención.
Nos vemos en otra ocasión. Chau.